Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué tiempos estamos viviendo, hermanos? Estamos viviendo tiempo de mucho calor. ¿Y por qué comienzo con esto, hermano? ¿Por qué te comento el calor tan intenso que estamos viviendo? ¿A qué se debe? Los expertos, según en meteorología, te van a decir sus argumentos. Hermanos, pero ¿por qué estamos viviendo estos tiempos tan fuertes de calor? Hermano, nosotros no tenemos que mirar a las noticias, al meteorólogo, al experto. No, hermano. Tenemos que mirar a Dios. Señor. Y si tú conoces a Dios, puedes saber el por qué estamos viviendo todo esto. Y yo quiero decirte que si estamos viviendo esto que estamos viviendo, es porque tenemos un Dios celoso. Y tenemos que entender lo que significa que Dios es celoso. Voy a explicar en esta tarde acerca del carácter de Dios. ¿Cuántos de toda la iglesia en todo el mundo conocen el carácter de Dios? Hermano, si tú estás viviendo tiempos difíciles, es mejor humillarte y preguntarle a Dios el por qué estás viviendo estos tiempos difíciles. Y Él en su grande amor te va a revelar el por qué estamos viviendo esto. El día domingo me atreví a preguntarle a Dios en la noche el por qué teníamos temperaturas tan altas. Que si Él quería revelarnos algo, que nos lo revelara como iglesia. ¿Y qué crees? Dios contestó inmediatamente. No se tardó. Y mira cómo comenzó el Señor esta revelación. Yo te invito a que en esta tarde centres tu corazón en Dios, en su palabra, para que puedas entender lo que Dios quiere de ti, de mí y de toda su iglesia en este tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, nos presentamos delante de ti. Tu palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor. Pecadores y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos acercamos al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro, Señor. Sí, mi Dios. En medio de estos tiempos que estamos viviendo. Padre, que como iglesia podamos tener entendimiento de lo que eres tú, de tu carácter, de tu revelación, para que podamos vivir bajo la sombra de tus alas. Señor. Gracias te damos, Dios, porque tu palabra fue escrita para enseñarnos la verdad, Señor. Sí, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. El tema de esta tarde es el carácter de Dios. Sí voy a seguir hablando sobre las recompensas, pero es necesario que atendamos cosas que Dios quiere que atendamos. Y voy a presentarte unas imágenes. La primera imagen, hermano, está un niño. Estoy tratando de hacerla, hermano, lo mejor posible para que tú puedas entender. Mira a este niño, dice, hace mucho calor. Es la expresión de todo el mundo. ¡Ay, qué calor!
¿Sabes que algunos están blasfemando por el calor tan intenso? Y Apocalipsis lo dice. Hermano, es para caminar en el temor de Dios. Cierto, estamos teniendo temperaturas muy altas. En las madrugadas estamos teniendo temperaturas de 30 grados. Cuando todos estamos durmiendo. Esto nunca se había visto. Había temporadas de calor, pero ¿por qué estamos viviendo? Hay una respuesta en la palabra de Dios. Y me voy a adelantar a decírtela. Porque Dios está visitando la tierra por causa de su maldad. Y la palabra de Dios lo dice. Siguiente imagen. Vas a encontrar por qué hay inundaciones. Todo esto viene en la Biblia. Países que están, mira, cómo están caminando entre el agua. Mientras aquí tenemos altas temperaturas y no llueve, otros países, hermano, están viviendo terribles inundaciones. ¿Esto viene en la Biblia, pastor? Viene en la Biblia. Sí. Está escrito. Y todo es por causa de la maldad del hombre. Pero aquí es cuando nos toca conocer el carácter de Dios. Aleluya. Siguiente imagen. Terremotos, hermanos. Iglesia, casas, pueblos, ciudades destruidas. En Mateo dice que iban a venir terremotos antes del fin. Pero también hay profetas en el Antiguo Testamento que ya habían hablado de esto. ¿Y qué nos toca saber como pueblo de Dios? ¿Cuál es el carácter de nuestro Dios? Señor. Para que podamos caminar bajo su sombra y entender qué es lo que quiere de nosotros. Hermano, todo esto no está afuera. Mucha gente piensa, ya se descontroló la tierra. No. Dios tiene el control. Amén, Señor. Y vamos a iniciar con un pasaje bíblico. Siguiente diapositiva. Mira bien cuál fue la respuesta de Dios. Desde Éxodo, Dios ya le había hablado al pueblo de Israel cuando le da los 10 mandamientos. Y mira qué le está mostrando. Le estaba mostrando su carácter al pueblo de Israel. ¿Qué le dice? No te inclinarás a ellas. Está hablando de imágenes. Está hablando de esculturas. ¿De qué está hablando Dios? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Yo te voy a pedir que subrayes la palabra honrarás, porque al rato vamos a ver qué significa honra. Dios, en su carácter, no quiere que honremos imágenes, costumbres, personas. No quiere que honremos a nadie más. La honra es para Él. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y dice, porque yo soy Jehová, tu Dios. Aleluya. ¿Cómo dice que es? Fuerte, celoso, que visito la maldad. Fíjate. En el carácter de Dios está el celo. Por el celo que Él tiene que visitar la maldad. ¿Tú crees que Dios está contento con tanta maldad que hay en todo el mundo? Ayer mataron a un niño de 12 años, 2 balazos afuera de su casa. Se dice que porque el niño quiso defender a su mamá de que no la secuestraran, entonces el niño discute y los secuestradores le disparan. Se lo llevan al hospital y el niño murió. Hay mucha maldad. Pero también tenemos que mirar. La iglesia no estamos participando de ninguna maldad.
Porque Dios, en su celo, en su carácter, está visitando la maldad. Aquí dice, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mira cómo dice la siguiente parte, y hago misericordia. Aleluya. Este es el carácter de Dios. También es un Dios de misericordia. Sí tiene que visitar la maldad, pero también es un Dios de misericordia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, a los que me aman. Sí, Señor. Iglesia, este es el tiempo de mostrar el amor a Dios. Sí, Señor. Amén. Amén, Señor. El amor de Dios. Y guardan mis mandamientos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Dios es celoso. ¿Quién puede ser otro Dios cuando tú le das prominencia a alguien, a tu trabajo, a tus asuntos, en lugar de a Dios? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. ¿Sabes qué es otro Dios? Aquello que está ocupando el primer lugar en tu vida. Puede ser, te lo repito, tu trabajo, tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Dios es un Dios celoso. No te has de inclinar a ningún otro Dios. Te defino que Dios es aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Gloria al Señor. Sí. Ve señalando. Ah, mi Dios es celoso. En su carácter Él es celoso. Ahorita vamos a encontrar la definición. Siguiente diapositiva, Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios, fíjate, es fuego consumidor. Gloria a Dios. Ah, entonces en el carácter de Dios, Dios puede consumir, hermanos, ciudades. Dios puede consumir pueblos. Puede consumir, hermano, ecosistemas. Él puede consumir. ¿Por causa de qué? La maldad, hermano. Dios celoso. Ve viendo estos pasajes, porque también en el Nuevo Testamento vamos a ver qué es lo que Dios pide de nosotros. Siguiente diapositiva, amados. Deuteronomio 6:15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Amén, Señor. Tengamos conciencia de que Dios está en medio de nosotros, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Es importante que como iglesia conozcamos el carácter de nuestro Dios. Cierto, es un Dios celoso, pero también es un Dios de misericordia. Gloria a Dios. Pero ¿qué parte nos está tocando conocer en este tiempo que estamos viviendo temperaturas tan altas? Inundaciones, terremotos, cambios climáticos. Amada iglesia, ¿cómo debe estar el corazón del pueblo de Dios? Yo te digo algo, Dios no, su principal intención no es destruir. Pero ¿cuándo tiene que destruir? Y tienes que mirar la palabra de Dios. Cuando tuvo que destruir en Génesis con un diluvio. Porque era mucha la maldad de la gente ya. ¿Vamos bien hasta aquí? Siguiente diapositiva. Nahum. Te voy a pedir que tengas lista la Biblia en el libro de Nahum, porque vamos a leer muchos versículos. Yo solamente te escribí uno aquí. Pero ahí vas a encontrar todo lo que está pasando en este tiempo, amada iglesia. Así es que vayamos a la palabra de Dios.
Aquí en la pantalla te voy a poner Nahum 1:2. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Ay, hermanos. Dice que es un Dios celoso y vengador. Estamos en el versículo número 2. ¿Qué más, hermanos? Lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Hermanos. 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad. Mira. Jehová va en la tempestad. ¿Qué más? En el torbellino. Hermano, los tornados. Y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, los tsunamis. Y lo hace secar también. Y angosta todos los ríos. Mira lo que Dios puede hacer. Esto es su carácter. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. 5. Los montes tiemblan delante de él. Y los collados se derriten. No te espante si en este tiempo Dios llega a partir un monte. Y tú dices, ¿cómo? Mucha gente le llama la naturaleza. No, es Dios, hermano. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Ven viendo lo que Dios quiere hablarte. Por eso el calor tan intenso. Y por él se hienden las peñas. 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Aleluya. Y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Inundaciones, hermanos. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean 10 como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Hermano, en Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando en este tiempo. Dios, hermano, en su celo está visitando la iglesia con juicios, porque la maldad está tremenda. Vamos a la siguiente diapositiva para que podamos ir mirando todo lo que Dios quiere que armemos en esta noche. Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas. ¿Ante qué no nos tenemos que inclinar? Imágenes, dioses, costumbres, tradiciones. Hermano, Dios está diciendo, yo soy tu primer lugar. No puede ser tu primer lugar tu casa, tu trabajo, tu matrimonio. No. Dios es un Dios celoso. Aleluya. Amén. Cuando tú le das mayor honor
o le estás sirviendo más a algo que a Dios, se convierte en un Dios en tu vida. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, y vuelve a decir, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es aborrecer a Dios? Cuando menospreciamos lo que Él nos está hablando en cada tiempo que nos congregamos. Es por darte un ejemplo. Siguiente diapositiva. Te voy a explicar lo que es la maldad para que podamos entender por qué Dios va en contra de la maldad. ¿Qué es la maldad? Número 1, son acciones malas e injustas. Hermano, ¿cómo está actuando la gente que no conoce a Dios? Con acciones malas e injustas. Abogados que solamente le piden dinero a las personas y le sacan dinero, pero no resuelven sus casos. Eso es injusticia. Eso es maldad, acciones malas e injustas. Hermanos, número 2, la maldad es cuando tenemos o pensamos cruelmente de alguien. Vamos a ver Génesis 6. ¿Qué fue lo que hizo? Tú sabes que la palabra Génesis viene de gen, y gen quiere decir semilla. Entonces, en el Génesis encontramos la semilla de cómo nuestro Dios es un Dios celoso y que tiene que visitar, que tiene que corregir. 6:5, y dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. ¿Qué? Y sé solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Sabes que a Dios le duele cuando hay maldad? 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mira el dolor que había en el corazón de Dios y que hay cuando sigue viendo en la tierra maldad. En el pueblo de Dios no puede haber maldad, no puede haber crueldad, no puede haber acciones injustas, hermano, ni malas intenciones, no, hermano, porque eso es maldad. Número 3, el mal se manifiesta cuando nos rebelamos contra Dios. No, yo no me rebelo. Hermano, ¿sabes cuándo nos rebelamos? Cuando no aceptamos la corrección de Dios. Cuando tú te desalientas y te desanimas, no estás aceptando la corrección de Dios. Cuando tú dejas de ir a la iglesia, te estás rebelando en contra de Dios, porque Dios dice que no debes dejar de congregarte. Entonces, cuando pasamos momentos de disciplina, hermano, nos rebelamos porque no aceptamos el trato de Dios. Pero también, hermano, cuando nos rebelamos en contra de su autoridad es la palabra de Dios. Pero también es cuando, hermano, nos rebelamos en contra de una autoridad y pasamos por alto a la autoridad. Vamos a repasar. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Pero en Efesios dice que el hombre tiene una cabeza, su cabeza es Cristo. Amén. Aleluya. Y luego el esposo, ¿verdad? Es cabeza La mujer. de la mujer. Amén. Y abajo los hijos. Aleluya.
Cada quien tiene autoridades que Dios ha puesto. Cuando yo sobrepaso la autoridad de alguien, estoy rebelándome en contra de Dios. Dios ha puesto autoridades en su iglesia. Cuando yo no reconozco una autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, me estoy rebelando en contra de Él. Eso es maldad. Tiene que quedar muy claro en nuestro corazón todo esto. Siguiente diapositiva. Características de la maldad. Número 1, es un deseo de destruir y hacer sufrir a otra persona. Es cuando hay un deseo de decir, me la va a pagar, pero así le ha de ir. Hermano, ¿cuántas veces pensamos, sentimos coraje contra alguna persona? Y tal vez en el fondo estamos buscando que le vaya mal. Eso es destrucción. Esto es una característica de la maldad, hermano. Vamos a Primera de Pedro 3 y versículo número 9 para que veamos cómo quiere Dios a su iglesia. Hermano, te estoy mostrando con la palabra cuál es el carácter de Dios y ese carácter tiene que estar en nosotros que somos su pueblo. Debemos ser celosos también. ¿Qué es celo? Cuidadosos. Vamos a ver Primera de Pedro 3, te dije. Versículo 9. Fíjate bien, vamos a leer desde el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. El mismo sentir tiene que ver con Cristo. Amén. Sí. Compasivos. Amén. Amándoos fraternalmente. ¿Sabes qué es el amor fraternal? Cuando nos cuidamos los unos a los otros, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Sabes qué es maldición? Maldecir, hablar mal de alguien. Si alguien habla mal de ti, tú no hables mal de él. Eso es maldad. Sino por el contrario, bendiciendo. Primera de Pedro 3, 9, pero te empecé a leer desde el 8. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y mira, vámonos a seguir. 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Gloria a Dios. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Gloria a Dios. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, iglesia. ¿Quieres que veamos otro contexto? Vámonos al 7, versículo 7, Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, está hablando de tu esposa, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Hermano, ¿cuántas explicaciones necesitamos de parte de Dios para entender que la mujer se le debe tratar como a vaso frágil? Gloria a Dios. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, le dice al marido, no tengan estorbo. Amén. Amén, Señor. Amén. 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Por eso te estoy hablando del contexto. Yo te dije 1 de Pedro 3, 9, pero tenemos que aprender a ver versículos antes y versículos después para entender lo que significa lo que Dios está pidiendo de nosotros. Hermano, no pierdas de vista
¿Por qué las altas temperaturas? ¿Por qué las inundaciones? ¿Por qué terremotos? Y no te espantes si en cualquier momento un monte se quiebra en dos, hermano, y entonces empiezan a suceder catástrofes. Pero, ¿cuál es el corazón del pueblo en medio de todo esto? El pueblo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Aquí lo está diciendo la palabra 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, el sentir de Cristo. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Amada iglesia, no podemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Maldecir es hablar mal de la gente, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases. ¿A qué estamos llamados? Estamos viendo el carácter de Dios. ¿Por qué las altas temperaturas? Mira, yo creo que en su misericordia, por eso Dios ayer envió lluvia. Pero no fue una lluvia torrencial. ¿Y sabes a cuántos grados estábamos aunque llovió? No bajó la temperatura, hermano. Se mantuvo a 24 grados. Y ahí estaba. Hermano, es cuando el pueblo de Dios tiene que entender. Padre, revélanos qué quieres de nosotros. Quiere que conozcamos su carácter y que Él está visitando la tierra por causa de la maldad. Hermano, vamos a la diapositiva. Veamos para terminar. Hermano, ¿cuál es la característica de la maldad? 1, dijimos, deseo de destruir y hacer sufrir a otra persona. 2, deseo de humillar al otro. Me humilló, ahora yo lo voy a humillar. Hermano, eso no pertenece al pueblo de Dios. 3, acciones intencionadas y planificadas, cuando nuestra intención lleva el plan de dañar a alguien. Dios no quiere eso de nuestras vidas. Somos la iglesia que Dios redimió. Aleluya, Señor. Amén. ¿Qué virtudes tenemos que anunciar? Las virtudes de Cristo. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús. 4, experimentar satisfacción por el daño. Qué bueno que se enfermó. Qué bueno que le está yendo mal. No, hermano. No, iglesia. Y no estoy hablando solo a Tabernáculo en la Roca. Este mensaje tendría que llegar a mucha gente. Es que usted no sabe el daño que me hizo. Yo no sé, pero Dios sí. Pero Dios te dice en tu palabra, no experimentes satisfacción por el daño que le está viniendo a esa persona. Porque eso es maldad. Dios hablándonos, hermano. Siguiente diapositiva. Vamos a ver por qué dice que es Dios celoso. La palabra celoso viene del original que es el caná. Con K. Caná se traduce como Dios celoso. ¿Qué significa que nuestro Dios sea un Dios celoso? Son atributos divinos de justicia y santidad. Cuando tú escuches que dice la Biblia Dios celoso, te está hablando de su justicia y su santidad. Y como Él es justo y santo, no puede seguir viendo la maldad. Cuando Él ve maldad, tiene que enviar un juicio para corregir. Pero también en Isaías dice que cuando Dios envía juicios a la tierra, el hombre pueda voltear a ver a Dios. Hermano, solo es el único merecedor de adoración humana. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es adoración? Al rato te voy a explicar en cuanto a honra qué es adoración. Solo nuestro Dios es el único merecedor de adoración humana. El ser humano tiene que adorar a Dios. ¿Cómo sabemos que le adoramos? Cuando lo estamos honrando.
cuando somos agradecidos. Cuando correspondemos a lo que Él hace con nosotros y no tolera los pecados. Dios en su celo no tolera los pecados, es decir, la maldad de la humanidad. Amada iglesia, es el tiempo, en todo lo que estamos viviendo, de conocer el carácter de nuestro Dios. Esto significa celoso, que Él tiene atributos de justicia y santidad. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Dios celoso. El celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su honor. Esto es celo, hermano. Dios no va a permitir que su honor sea humillado, porque Él es un Dios excelso, maravilloso, sublime, grande. Él es un Dios único, verdadero. No hay Dios como Él. Aleluya, gloria a Dios. Es el Dios que le puso orden cuando había un desorden en la humanidad. Desde el Génesis dice la palabra, y vio Dios que todo era desorden, todo estaba desordenado. Pero ¿qué hizo Dios? Vino a ordenarlo. Es un Dios de orden. En el celo de Dios, en la característica de Dios celoso, es que Él va a proteger su honor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a mirar que su pueblo le esté dando el honor debido, la honra debida. Sí, Señor. Hermanos, hoy en medio de tantas cosas, el diablo te quiere distraer con que no vayas a la iglesia. El no ir a la casa de Dios en el día que Él señaló, estamos deshonrando a Dios. Porque Él estableció un orden para congregarnos. Cuando el diablo viene y te distrae y tú caes en su juego, entonces no pones atención al honor que le tienes que dar a Dios. Y así como esto, hay otros aspectos de nuestra vida, hermano. Siguiente diapositiva. Vamos a ver de lo que es honrar a Dios. La palabra honrar viene del original timao. ¿Qué significa timao? Significa tener en gran estima. Es cuando la estima que tú le tienes a Dios está por encima de la que le tienes a tu esposa, por encima de la que le tienes a tu trabajo, por encima de la que le tienes a tu casa, por encima de la que le tienes a tus bienes. Aleluya. Esto es honra. Honrar a Dios significa tener en gran estima y considerar a Dios. ¿Qué es considerar? Tomarlo en cuenta para todo lo que vas a hacer. Sí, Señor. Pedir su consejo en todo momento. ¿Cuántas veces hacemos lo que nos dice papá, mamá, tío, pariente, amigo, pero ignoramos lo que dice la palabra de Dios? Cuando yo ignoro voluntariamente lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy honrando. Y la palabra es muy exacta en cuanto a esto. Sí. Proverbios capítulo 3. Los proverbios son consejos, amada iglesia. Proverbios capítulo 3, desde el versículo, mira, vamos a ver desde el 5. Yo te había puesto el 9, pero vamos a ver desde el 5, hermano, hasta el 10. Esto es honrar. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando tú confías en Dios de todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. ¿Sabes qué es la propia prudencia? Cuando te apoyas en lo que sientes y en lo que piensas. Esa es la propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
¿Sabes cómo son las veredas? Están torcidas. Y Dios lo que quiere hacer es enderezar. Hermano, ¿cómo pasa esto? Cuando tú reconoces. ¿Qué es reconocer? Cuando tú le das el primer lugar a Dios. Sí, amén. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ya vimos lo que es maldad, entonces apartémonos caminando en el temor de Dios. 8. Porque será medicina a tu cuerpo. Mira cómo están atacando las enfermedades. Pues Dios promete ser medicina a tu cuerpo, hermano. Señor. Gloria a Dios. Será medicina a tu cuerpo, hermano, y refrigerio a tus huesos. Señor. Aleluya. ¿Cuántos huesos de personas se están secando? Ya no hay líquido sinovial. Ya no hay, hermano, aquellas terminales que están ahí, hermano, y por eso viene el dolor. Entonces, ¿qué nos está hablando Dios? Dice, será medicina a tu cuerpo. Señor. Mira, el mismo Dios va a llegar como medicina a través de Cristo y refrigerio a tus huesos. Amén, Señor. Pero fíjate cómo dice el 9, honra a Jehová con tus bienes. Gloria a Dios. Aleluya. De lo que Dios te ha dado, hónralo. Amén, Señor. Amén, Señor. Hermano, tienes un negocio, tienes una fuente de ingreso, hónralo con esa fuente de ingreso. Dale lo que le corresponde. Aleluya. Amén, Señor. Amén, Señor. Tienes venta de catálogo, tienes negocio, tienes boutique, tienes trabajo, hermano. Si tú no honras a Dios, tienes que conocer el carácter de Dios. Aleluya, Señor. Honra a Jehová de tu sustancia, dice la 9. Honra a Jehová con tus bienes, dice la 60. Y con las primicias de todos tus frutos. Amén, Señor. ¿Qué es las primicias? Lo primero que le vas a dar a Dios cuando recibes sueldo, cuando tienes ganancias de tu boutique, cuando tienes ganancias de tu negocio, cuando tienes, hermano, más claro. Sí, Señor. Aleluya. Más claro. Gloria a Dios. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Esta es la promesa de Dios cuando le honramos, hermano. Y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria a Cristo, aleluya. Hermano, Dios no te va a dejar. ¿Qué es honrar, hermano? Ahí mismo en la diapositiva ve lo que dice. Ya leímos Proverbios 3 desde el 5 hasta el 9. ¿Cómo honramos a Dios? Aquí está en el libro de Proverbios. Ahora vamos a ver Romanos 13, 7. También para que podamos poner atención. Hermano, ¿cómo es que Dios nos ubica como iglesia? Pablo estaba hablando a los hermanos en Roma y les dice lo siguiente. Pagad a todos lo que debéis. Amén. Al que tributo, tributo. Es muy claro. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Y qué más? Dice en el 8, no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gloria a Dios. Hermanos, fíjate cómo comienza Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno Gloria a Dios. y tendrás alabanza de ello, Aleluya. porque es servidor de Dios para tu bien. Gloria a Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y entonces termina el 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dios es un Dios de orden. Ven, Señor. Él nunca va a ir en contra del orden, porque Él es el Dios de orden, amados hermanos. Ahí en la diapositiva te estoy poniendo con otra palabra, con otro color, la palabra deshonrar. ¿Qué significa deshonrar? Tienes que ver el antónimo de honrar a Dios. Honrar significa tener en gran estima y considerar a Dios. Ya lo vimos en Proverbios y en Romanos. Pero ¿qué es deshonrar? Significa despreciar o desvalorizar. Es cuando no le damos el aprecio que Dios quiere que le demos a su palabra, y cuando desvalorizamos, es decir, no le damos el valor correcto a la palabra de Dios. Sí. Vamos a regresar a Proverbios 3 y mira cómo nos dice en Proverbios 3 y versículo número 11. No menosprecies. Cuando menospreciamos, estamos desvalorizando. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Jehová al que ama, Castiga. castiga, Gloria a Dios. como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Quieres ver una referencia? Vete al libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a Hebreos, para que veas lo que en el Nuevo Testamento, ok, ya lo vimos en Proverbios, vámonos a Hebreos 12 y versículos 5 y 6, hermanos. Gloria a Dios, hermano, entonces estás entendiendo por qué tan altas temperaturas, por qué inundaciones, por qué terremotos, y ya te lo dije, no te espantes, hermano, si suceden más cosas, porque Dios está visitando en su celo la maldad. Pero en medio de esta, hermano, maldad, ¿cómo está el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no debemos dar lugar a la maldad. ¿Qué pasa que te dije? Hebreos 12, 5 y 6. 5 y 6. Mira cómo dice la Escritura, amados hermanos. ¿Le das la gloria a Dios? Aleluya. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es necesario que entendamos que a veces Dios nos tiene que disciplinar. ¿Cómo nos puede disciplinar? ¿Con una enfermedad? ¿Con un accidente? ¿Con una tragedia? ¿Y qué espera ver de nosotros en medio de esa situación? Humildad Aleluya, Señor. y reconocimiento de Él. No hay como que te humilles y le digas, Señor, ayúdame a entender qué quieres de mí Amén, Señor. en medio de este tiempo. Sí, Señor. Aleluya. Y si me estás trayendo a disciplina, Señor, aquí estoy. Gloria a Dios. Quiero aprender tu disciplina. Amén.
¿Sabes qué pasa cuando tú aceptas la disciplina del Señor? Dios te da de su santidad, lo dice Hebreos. Sí. Está escrito. Mira, el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice la Biblia, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Permítele a Dios que te ejercite en la disciplina. Amén, Señor. También el Señor puede permitir un problema económico, porque Dios te está disciplinando con amor. Recuerda, Dios quiere el primer lugar, eso significa celo. Amén, Señor. Amén. Siguiente diapositiva, amada iglesia. Te voy a definir también porque vimos que no podemos servir a otros dioses. ¿Qué es el contexto claro de servir? Servir significa adoración, supremacía. Hermano, ¿cómo sabemos que estamos adorando a Dios? Cuando expresamos gratitud en todo lo que estamos atravesando. Estamos tan acostumbrados a dar las gracias solo cuando nos va bien. Y cuando no está del todo bien las cosas, ¿cómo respondemos a Dios? Eso es servirle. Cuando mi actitud es de gratitud, sea bueno o malo lo que estoy atravesando. El servir a Dios nos ayuda a vencer el egocentrismo. Hermano, el ser humano por naturaleza es egocéntrico. Primero yo, después yo y al último yo. Pues Dios manda el que sirvamos para que venzamos el egocentrismo. Gloria a Dios. Hermano, el servir nace del amor genuino. ¿Por qué servimos a Dios? Hermano, cuando tú no pones atención y llegas tarde a la casa de Dios, alguien puede decir, ¿es exageración? No. Ahí le estás sirviendo porque estás agradecido y quieres llegar desde el comienzo, desde cuando comienza el momento en el que Dios ya te está enseñando la palabra, o estamos en alabanza, o estamos en escuela dominical, o estamos preparando el lugar para el servicio. Gloria a Dios. Voy a llegar a la mitad, en fin, que llego después de la alabanza. Hermano, ¿cómo es tu servicio? Mucha atención, hermano. Aleluya. Mira cómo nos dice el Salmo 100. ¿Quieres checar? En cuanto al servir, hermano. La palabra de Dios lo dice. Salmo 100 y versículo 2. Servid a Jehová con alegría. El servicio es con amor, con alegría, hermano. Venid ante su presencia con regocijo. Agradecimiento, hermano. 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Aleluya. ¿Sabes que una de las muestras de la gratitud es cuando llevamos ofrenda a la casa de Dios? La gratitud se muestra en palabras y acciones de gracias, pero también cuando damos ofrenda a nuestro Dios. Aleluya. Pastor, dígame, ahí está, Salmo 95, amados hermanos. Fíjate bien. Tenemos que darle. Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahora vamos al 96, hermano. 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder.
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Salmo 96, 7. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Cuando tú vas a la iglesia y llegas con las manos vacías, no estás honrando a Dios. El Señor le enseñó al pueblo de Israel que ninguno se tenía que presentar delante de Dios con las manos vacías, sino cada uno con la ofrenda de su mano según Jehová te hubiere bendecido. El apóstol Pablo le enseñó a la iglesia, 1 Corintios 16, que cada primer día de la semana tenían que guardar aparte algo según Dios te hubiera bendecido. Si tú vas a la iglesia y no le llevas algo al Señor, hermano, ¿dónde está tu honra? Está escrito en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de que estamos hablando del carácter de Dios, que es un Dios celoso? Vamos a ver 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, decía Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Fíjate que tenemos que poner en práctica, las ofrendas no se recogen, se llevan al cajón. Gloria a Dios. No tienen que pasarte el platillo para que ofrendes. Hermano, eso no es bíblico. Tú tienes que ir a la casa de Dios. No puedes llegar con las manos vacías. Porque Dios te ha bendecido. Amén. Sí, Señor. Amén. Esto es honrar. Esto es servir. ¿Cómo le sirves a Dios, hermano? Vamos a la diapositiva. Nace del amor genuino. Fíjate lo que es servir. Adorarle, expresar gratitud. El servir a Dios nos ayuda a vencer el egocentrismo y el servir nace del amor genuino. Vamos a ver. Quiero ir terminando con lo siguiente, amada iglesia. Deuteronomio, siguiente diapositiva. Deuteronomio 5:10. Te voy a mostrar la otra parte de que dice que Dios está visitando la maldad. Cierto. Dios está visitando la maldad en la tierra. Pero ¿cómo puede visitar Dios la maldad en su iglesia? Mira lo que dice Deuteronomio 5:10. Y hago misericordia. ¿A quién? ¿A cuántos? A millares. Gloria a Dios. ¿A quién más? A los que me aman. Amén, Señor. Hermano, a Dios se le sigue por amor, Gloria a Dios. no por miedo, no por costumbre. El amor de Dios tiene que estar en nosotros. ¿Sabes cómo le amamos cuando le conocemos? Aleluya. Yo estaba llorando cuando estaba preparando todo esto porque le dije, Dios, 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 ¿cómo es tu carácter? Pero ¿cómo somos nosotros como pueblo? Debemos de tener el carácter de Cristo, hermanos. Aleluya. ¿Sabes que Dios hace misericordia con tu casa, Amén, Señor. con tu familia? Sí, Señor. Pero Él pide que le ames. Aleluya. ¿Cómo sabes que le amas? Cuando Él ocupa el primer lugar en tu vida y no tu familia, y no tu trabajo, y no tu casa. Dios es un Dios celoso. Él va a proteger su honor. Amén. Gloria a Dios. Él va a demostrar que es un Dios justo y santo. Eso es ser celoso. Y dice, con letras cafés, y guardan mis mandamientos. ¿Quieres disfrutar de la misericordia de Dios en tu casa? Aleluya.
Amén. Amado, amada, Amén. no hagas lo que hace el mundo. El mundo está haciendo maldad. El pueblo de Dios no podemos estar haciendo maldad. Ya te definí lo que es maldad. Si lo anotaste y si no, te envío las diapositivas para que tomes nota. Amén. ¿Qué es la maldad? Acciones malas e injustas. El pueblo de Dios no puede ser injusto. No puede haber crueldad. Estoy poniendo nuevamente la diapositiva. El mal se manifiesta cuando nos rebelamos contra Dios. ¿Cuándo me rebelo? Cuando no acepto la corrección y la palabra de Dios. Vamos, hermano, a la última diapositiva. ¿Qué pide Dios? Si tú le amas, quiere que seas un pueblo celoso. ¿Qué es ser un pueblo celoso? Vamos a poner atención. Gálatas 1:14. Fíjate que aquí en Gálatas, Pablo está explicando cómo él era celoso, pero de las tradiciones que tenían sus padres. Amada iglesia, ¿cuántas tradiciones tenían tus papás, tus abuelos? Pero que esas tradiciones no están honrando a Dios. Gálatas 1:14. Y Pablo, yo creo que lo está diciendo, aunque no le da gusto decirlo, pero ¿qué crees? Dice, y en el judaísmo, está hablando Pablo de sí, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermano, tienes que ser celoso, pero no en cuanto a tradiciones de tus padres. ¿Qué es una tradición? Una costumbre que se practica y se practica y se practica, tanto la practicas que se convierte en una tradición. Y tanto la llevas a cabo que entonces ocupa un lugar que no debe ocupar. Y una tradición puede estar ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Ejemplo, Dios no quiere que vayamos, escúchame bien, a las tumbas de nuestros familiares que ya fueron sepultados. Y mira, cuando yo comparto esto, no estoy ofendiendo a nadie. Vámonos al ejemplo de la palabra de Dios. Cristo murió, pero Cristo resucitó. ¿Y qué hicieron algunas mujeres? Porque era una tradición. La tradición era que si alguien moría, tenían que llevarle perfumes, tenían que llevarle ungüentos y tenían que llevarle flores o cosas para adornar. Esas son tradiciones de hombres. Y entonces ellas van con su perfume, hermano, y llegan a la tumba y la tumba ya estaba vacía. Tienes que leer la palabra de Dios. Dios es un Dios celoso. Cuando yo voy y estoy visite y visite y visite la tumba de mi familiar, es como darle un aprecio más grande que el que le tuve a Dios o el que le tengo a Dios. Es muy diferente si tú haces trámites en el panteón porque tienes que pagar, hermano, lo que se tiene que pagar, impuestos. Pero ¿qué pasó con estas mujeres? Iban a llorar a la tumba, iban a poner ahí, hermano, si tu familiar murió en Cristo, él ya no está ahí. ¿Sabes dónde está su alma en estos momentos?
Está reposando con el Padre Celestial. Aleluya, Señor. Está viviendo en reposo, hermano. Él ya no está preocupado, ella ya no está preocupada. Hermano, ya se acabó todo eso. Gloria a Dios. La palabra es tan exacta que dice, hermano, que el cuerpo tiene que volver al polvo, porque de ahí vino. Gloria a Cristo, aleluya. Dice Génesis, del polvo eres y al polvo volverás. Amada iglesia, por favor, tiene que haber entendimiento. Amén. Dios te ama, Aleluya. pero debes tener cuidado con el celo de Dios, con el honrar a Dios, con el servir a Dios. A ti, Señor. ¿Y qué pasó con estas mujeres, hermano? ¡Oh, sorpresa! El ángel les dijo que ya no estaba ahí, que él había resucitado. Hermano, por eso tenemos que entender lo que los evangelios nos muestran en cuanto, hermano, Dios no quiere que honremos más a alguien que a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo le ruego a Dios que traiga consuelo a tu hermoso corazón. Aleluya. Amén. Pero, hermano, ¿tu familiar murió en Cristo? Amén. Él está gozando Bendito sea el Señor. Aleluya. de reposo. Gloria a Dios. Su alma está reposando. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es reposar? Estar esperando el día que Cristo, mira lo que dice la Biblia, que cuando Cristo venga y sea el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Ellos se van a adelantar, hermano, y Cristo les va a glorificar con otro cuerpo, ya no va a ser el mismo cuerpo. Su alma, su espíritu vuelven, hermano, con un cuerpo maravilloso. Hermano, claro que cuando mueren hay tristeza. Dios lo que quiere es abrazar tu corazón, pero Él quiere que tengamos cuidado. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. A mí me han preguntado que cuando murió mi papá o cuando murió mi mamá, les digo, perdón, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que fue un hombre y una mujer que hasta sus últimos momentos reconocieron a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Y alguien me dijo, entonces no amabas a tu mamá ni a tu papá. Hoy tú no sabes cómo los amé en vida. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y si voy a recordar, recuerdo lo que Dios hizo en su vida. Amén. Ve, Señor. Aleluya. Hermano, Bendito sea el Señor. Dios es un Dios celoso. Sí, Señor. Gloria a Dios. Honralo, Aleluya, Señor. honralo. Sí, Ve, Señor. Señor. La palabra de Dios dice que cuando tú le honras, Sí, Señor. Él te va a honrar. Amén. Ve, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tito 2:14. Si tienes alguna pregunta, por favor, búscame, pídeme y con la palabra de Dios vamos a encontrar la respuesta. Aleluya. Tito 2:14. ¿Qué quiere Dios de nosotros como pueblo? Quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Cristo, Aleluya. para redimirnos de toda iniquidad Amén, Señor. Gracias. y purificar para sí un pueblo propio. A ver, ¿cómo nos quiere Dios? Celoso de buenas obras. Amén. Entonces, hermano, Gloria a Dios. fíjate cómo vamos a entender esto, hermano. 10. Vamos a ir unos versículos antes. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo,
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aleluya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Está la gracia que por eso nos dio salvación, por gracia somos salvos. Aleluya, Señor. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Fíjate la instrucción de Pablo a Tito: nadie te menosprecie. Hermano, pero tienes que leer el contexto. Hermano, ¿cuáles son las cualidades de la iglesia? Desde el versículo 1, hermano. Tito 2, 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y te dejo de tarea que leas todo el capítulo. Tito 2. El 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hermano, ¿tienes un patrón? ¿Tienes un jefe? Hónralo, porque es una autoridad puesta por Dios. Y bendícelo en el nombre de Jesús. Apocalipsis, hermano. Vamos a ver el último capítulo. Apocalipsis 3 y versículo 9. Sí. Es el 19. Apocalipsis 3:19. Corrijo la cita, hermanos, es Apocalipsis 3:19. Dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Te ama Dios? Ven, Señor. A veces tiene que castigarnos. Pero cuando Él nos castigue, aprendamos disciplina. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué le pide Dios a la iglesia que seamos celosos, que tengamos el carácter de Él mismo? Hermano, este es el tiempo de Dios. Mientras está visitando la tierra con juicios, ¿cómo quiere Dios a su iglesia? Una iglesia celosa de buenas obras. Ven, Señor. Pero una iglesia que se arrepienta. Hermano, este es el tiempo de Dios. Ven, Señor. Si tú, yo o cualquiera no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, es tiempo de arrepentirnos. Ven, Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Dios te ama. Te invito, ¿tienes alguna pregunta? Hazla. Y con la gracia del Señor y su sabiduría encontramos la respuesta. Y puedo atenderte personalmente. Señor. Para eso estamos. Pero en esta tarde vamos a responderle a nuestro Dios. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? ¿Le habías deseado mal a alguien? ¿Habías menospreciado la disciplina del Señor? Hermano, Dios lo que quiere es bendecirte. Ven, Señor. En el nombre de Jesús. Hermano, si alguien te ofendió, entrégale esa ofensa a Dios. ¿Sabes qué me dijo Dios en medio de esta preparación? Mía es la venganza.
Mía es la venganza. Aleluya. Amada iglesia, nunca te quieras vengar de nadie. La palabra de Dios, hermano, siempre te va a ayudar a corregir. Amén. Sí, Señor. Romanos 12, 19 y 20 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermano, a ti solamente, a mí solamente nos toca hacer lo que Dios pide. Si hay algo de lo cual te tienes que arrepentir, aquí está nuestro Dios. Sí, Señor. Él es un Dios de verdad, que no tiene ninguna iniquidad. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Jesús. Tú estás mirando el corazón de tu pueblo ahí en su casa, Señor. Porque para eso has permitido este tipo, Señor, de reuniones a través de las diferentes plataformas, Señor. Porque tu palabra se está predicando ahora más que nunca, Señor. Pero estás buscando un pueblo, Señor, celoso de buenas obras. Sí, Señor. Sí, bendito. Hoy nos presentamos en el nombre de Jesús. Y Padre, yo estoy en lo cierto de que si tú tienes algo que perdonarnos, estás dispuesto a perdonarnos. Sí, Señor. Sí, bendito Dios. Hoy nos arrepentimos, Señor, de cualquier maldad, de cualquier crueldad, de cualquier pensamiento, Señor, que pensábamos que le podría ir mal a esa persona. Tu palabra es muy clara, Señor. Hoy pedimos perdón. Te dejamos a ti la ofensa, te dejamos a ti, Señor. Porque acabamos de leer en tu palabra, Señor, que tuya es la venganza, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Todo deseo de venganza sea deshecho en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y Padre, queremos poner en práctica lo que está escrito. Si nuestro enemigo tiene hambre, le vamos a dar de comer. Si tuviere sed, le vamos a dar de beber. Porque eso es tu mandamiento, Señor. Gracias te damos, Dios, porque eres un Dios eterno, maravilloso y grande. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿sabes que cuando tú pides perdón, Él ya te perdonó? Amén. Aleluya. Él ya no se acuerda de ninguna de nuestros errores ni pecados. Te recuerdo que el domingo nos vemos en la casa del Señor. El enemigo está distrayendo a muchas familias. No dejes que el enemigo te distraiga. Honra a Jehová. Honra a Dios. Y Él te honrará. Muchas bendiciones, amada iglesia. Un abrazo. Seguimos orando por ustedes. Dios te bendiga.